Oye, Caco, decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Arrancamos con Decisión Buenos Aires. Como les digo, cada miércoles tenemos en piso las entrevistas a los principales actores políticos de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos acompañan Leopoldo Moró, candidato o precandidato, se dice ahora, precandidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, por lista de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los que posiblemente va a entrar en el Congreso Nacional. Vamos a estar hablando un poco con él de este arranque de la campaña que se viene, que en realidad ya empezó, ya están empezando a circular cosas, por ejemplo, un poco de campaña sucia hubo con algunos videos que se filtraron, vamos a hablar de eso, un poco de rol de la UCR, partido del que él es histórico militante. También tenemos en piso a Ezequiel Pasos y Albi Cernikowski, precandidatos a concejales de Cambiemos, uno en José Cepaz y otro en Malvinas Argentinas, y además funcionarios provinciales, ambos. Le vamos a preguntar si van a seguir la línea de Gabinete Nacional, que renuncian a sus puestos para asumir sus bancas finalmente, o no va a ser así, van a tener los dos cargos. Le vamos a preguntar un poco cómo está Cambiemos en el conurbano, especialmente en sus distritos donde no son gobiernos, donde tienen gobiernos de peronismo, que les toca enfrentar en estas elecciones. Bueno, de hecho Vidal dijo que ponía lo mejor que tenía en la cancha en esos distritos, así que ellos serían lo mejor de Cambiemos en esos distritos, así que le vamos a preguntar cómo está el panorama. También nos acompaña Mariano Pinedo, precandidato a diputado provincial por la segunda sección electoral de Unidad Ciudadana, hermano de Federico Pinedo, tiene ahí algo para hablar, un poco de nota de color sobre esta grieta familiar y sobre cómo viene el panorama también en esa sección electoral, en la que encabeza lista va a estar en el Congreso bonaerense, va a tener que defender las políticas del kirchnerismo en el Congreso de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, la dirigente de Cambiemos con mejor imagen. Vamos a preguntarle cómo ve a la provincia Mariano Pinedo. Y tenemos también a Federico Achava y Hernán Lecher, quienes encabezan las listas de Unidad Ciudadana en Pilar y en San Martín. En San Martín con lista única, en Pilar un caso no inédito, pero bastante llamativo, 4 listas de Unidad Ciudadana. Vamos a preguntarle cómo viene el panorama con esa interna tan grande en Pilar y cómo viene también el territorio, porque ahí también son opositores, como les pasa a la gente de Cambiemos. Ahí no gobierna Unidad Ciudadana, no gobierna el kirchnerismo, así que vamos a preguntarles cómo viene el panorama de cara a intentar recuperar distritos que eran del kirchnerismo hasta hace muy poco tiempo. Si les parece, les dejo nuestras redes sociales antes de seguir. Decisión Buenos Aires todo junto en Facebook, Decisión Buenos Aires todo junto en Facebook, en Twitter Decisión BA, ahí se van a enterar minuto a minuto lo que van diciendo los entrevistados, van a ver en las pocas horas después de terminar el programa completo para quien no lo pudo ver, y se van a enterar de lo que viene, de los próximos entrevistados de cara a las próximas semanas, así que les recomiendo que nos sigan para estar en contacto. Vamos a una publicidad y ya venimos con la primera nota. En Tigre seguimos creciendo, con más obras para que vivas cada vez mejor. Ampliamos caminos para que puedas circular mejor. Tercer carril en el camino Bancalar y Benavides. Segundo carril de Camino de los Remeros. Ensanche y repavimentación de la avenida Henry Ford. Nuevo puente vehicular y ferroviario sobre Arroyo Las Tunas y Bancalar y Benavides. Ensanche y repavimentación de la ex Ruta 9. Rotonda Acceso Benavides, Avenida Pacheco en Benavides, Rotonda y Posta Policial. Construimos pasos bajo nivel para que ganes tiempo y seguridad. Túnel Chacabuco, Túnel Patagonia, Túnel Calle Paso, Túnel B50, Túnel Andersen, Túnel Henry Ford. Trabajamos en pavimentos vecinales para que el asfalto llegue a tu casa. Rincón de Milver, El Talar, Los Tábanos, Marcos Paz, Aristóbulo del Valle. Estamos construyendo la Plaza Canal junto con San Fernando. Mejoramos la infraestructura de los polideportivos y vamos por el número 18 en el barrio La Mascota. Playón Polideportivo Mariano Moreno, Troncos. Playón Polideportivo Rincón de Milberg. Playón Polideportivo El Zorzal. Además, trabajamos constantemente en desagües pluviales. Tedine, Tigre Centro. En la remodelación de centros comerciales, Puerto de Frutos, Paseo de los Antojos, centros comerciales de Ricardo Rojas, Don Torcuato, El Talar. Y en nuevos edificios para la cultura, Fórum Cultural y nueva delegación Benavides, Biblioteca El Talar. En Tigre no paramos de crecer. Sigamos creciendo. Tigre, municipio.
Bien, seguimos en Decisión Buenos Aires, lo adelantábamos, estamos con Leopoldo Moró, precandidato a diputado nacional de Unidad Ciudadana. ¿Cómo estás, Leopoldo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, primero gracias por venir. No, por favor. Bueno, empezar preguntándote, ¿no? Lo decía en la introducción, arrancó la campaña sucia, vimos lo que pasó con Fernando Espinosa, este video que han difundido en redes sociales, pero lo vi ayer o antes de ayer en el programa de Fantino, lo nombraron. ¿Creen que viene una campaña hostil? Y yo creo que si el gobierno no pone un poco de sensatez y modera el mensaje, la campaña puede tener un tono de esa naturaleza, porque es evidente que no quieren discutir las cuestiones de carácter económico-social, porque no tienen nada para mostrar, o si tienen algo para mostrar no es precisamente muy constructivo, porque han puesto en crisis en 1 año y medio de gestión la industria, el comercio, el consumo, el trabajo, y entonces me parece que quieren imponer otro tipo de agenda. Yo con esto no estoy diciendo que son autores de la campaña sucia. De todas maneras, algún precedente hay. Por ejemplo, en la capital federal, vos recordás que Durán Barba inventó una campaña sucia contra Filmus, imputándole al padre de Filmus, que era un... Con llamados, me acuerdo, un sí, que llamado, tuvo una causa. Y hay una causa penal. Pero nosotros aspiramos a que esto vaya por otro andarivel, digamos, ¿no? En realidad, yo creo que estamos atravesando un momento muy complejo, cargado de incertidumbre. El trabajador que todavía conserva su fuente de trabajo tiene miedo a perder la fuente de trabajo. El jubilado tiene miedo a que le congelen la jubilación, la pensionada por viudez tiene miedo de que se la saquen, lo mismo ocurre con los discapacitados. La gente de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, tiene miedo de perder su patrimonio porque estamos en un punto donde para sostener la actividad, sobre todo en empresas donde hay un contacto directo con el empleado, por ahí alguno de los dueños es padrino del hijo, o el empleado tiene más conocimiento que el propio dueño en la relación con los proveedores, hacen un esfuerzo enorme por sostener la actividad, pero ya están empezando a comprometer su patrimonio, venden algo, un auto, una quinta, y con el riesgo de perder el patrimonio y la empresa. Entonces, creo que hay que volver a una sociedad con certezas, a una sociedad que vuelva a organizarse de alguna manera, más allá de que pueda atravesar dificultades, pero no esto que se está empezando a transformar en un caos. ¿La intervención en el gremio de Plaini lo ves como parte de este inicio de campaña o no va por otro andarivel? Sin lugar a dudas. Además creo que ahí hay un componente que se agrega, ¿no? Nación y Clarín hace ya muchos años que vienen bregando por apropiarse también de la distribución de diarios y revistas. Y eso lo llevó a chocar no solamente con los canillitas, sino con la sociedad distribuidora de diarios y revistas. Como Clarín es el socio privilegiado del gobierno, se ve que desde el gobierno y desde Clarín le dieron orden a un juez de llevar adelante, sin que tenga competencia, porque es un juez federal, esto que era una causa que se había iniciado hace 4 años atrás, y no por esta razón. Es más, el juez, como esto estaba prescripto, cambió la carátula. Y bueno, forma parte de esto que no es campaña sucia, pero sí campaña de persecución, digamos. El gobierno quiere criminalizar al movimiento obrero porque necesita aislarlo del resto de la sociedad para llevar adelante la política de flexibilización laboral, porque con hacer caer los salarios no le alcanza, tiene que ir a una etapa diferente, hacer caer disminuir las contribuciones patronales, etcétera. Bueno, criminaliza al adversario político. Para el gobierno todo adversario político es un corrupto. Criminaliza a los inmigrantes para hacernos creer que los puestos de trabajo se destruyen porque hay muchos peruanos o bolivianos o paraguayos en la Argentina. Criminaliza a los jóvenes. Ha vuelto a ser peligroso ser joven en la Argentina. Te andan las patotas policiales otra vez pidiendo documentos, metiéndose en colegios secundarios, sobre todo las policías municipales. Han resultado las más peligrosas. ¿Es peligroso ser joven o es peligroso ser pobre en Argentina hoy? También hay una criminalización de la pobreza. Lo que pasa es que el gobierno viene a expresar grupos dominantes que en realidad, además de imponer un plan económico en su propio beneficio, quieren ir hacia otra sociedad, una sociedad insolidaria, la de la meritocracia, la del individualismo,
la del sálvese quien pueda, y entonces es una batalla de fondo la que está librando la sociedad argentina. ¿Cómo estás viendo al radical? Vos sos un histórico referente radical, ¿no? Y el radicalismo está institucionalmente hoy dentro de Cambiemos. Yo lo veo bastante desdibujado hoy dentro de lo que es Cambiemos, pero quiero tu visión de cómo estás viendo la actualidad del radicalismo. Cualquier fuerza política va a estar desdibujada dentro de una coalición de gobierno que no es una coalición de partidos, sino de intereses económicos. Este es un gobierno que representa y expresa corporaciones económicas, a punto tal de que han transformado el Estado en un gestor de negocio para las empresas del Grupo Macri. Vos desarrollás en este año y medio todos los negocios que el Estado ha hecho con el sector privado, los ha hecho con las propias empresas del presidente. Desde el intento de condonación de deuda del Correo hasta el soterramiento del Sarmiento, que debe ser una de las obras más importantes que hoy tiene la Argentina, que gira alrededor de un valor de 3.000 millones de dólares. Están haciendo lo posible por sacar a Odebrecht, pero no a Calcaterra. Es más, le han pasado las acciones de Odebrecht, o mejor dicho, la capitalización que tiene Odebrecht en la obra, a una empresa italiana que también estaba vinculada a los Macri. Las líneas aéreas, bueno, me parece que por esa razón el ajuste además es más brutal que en periodos anteriores, porque a eso se le añade a una concepción conservadora negocios personales. Vuelvo a lo electoral, la candidatura de Cristina, ¿no? ¿Es irreemplazable el liderazgo de Cristina, que tuvo que volver a ser candidata, que volver a encabezar? No, a ver, los liderazgos no son irreemplazables, pero tampoco son reemplazables, digamos, ¿no? Vos no inventás un liderazgo en un laboratorio. Pero yo creo que lo más fuerte de la lista de Unidad Ciudadana es que, con algunas excepciones, entre las que me incluyo, yo vengo de una tradición política, de una cultura política, y bueno, Scioli también. En realidad, si vos analizás la lista, no hay mucho más que eso. El resto son sectores sociales o representación de sectores sociales que son los agredidos por esta situación que se está viviendo. Vos tenés un científico que expresa y representa la esperanza de que no se destruya el desarrollo científico-tecnológico en la Argentina, porque si no, no hay posibilidad de desarrollo industrial. Tenés una representante de las políticas de género, tenés 3 representantes del movimiento obrero. Vos viste que siempre el movimiento obrero reclamaba 1/3 en la representación. Pero son 3 representantes del movimiento obrero, como es el caso de Vanessa Siley del gremio de la Capital de Judiciales, de Walter Correa de Curtidores y del propio Yasky, que en realidad expresan no solamente al movimiento obrero, sino a lo mejor del movimiento obrero. Expresan la transparencia, el afán de renovación. Y bueno, es una lista que tiene esa característica, ¿no? Es una lista que hay muy poca representación de espacios políticos partidarios y mucha representación de sectores sociales. ¿Y no dejó algunos heridos internos? No sé, me viene a la cabeza Recalde, Diana Conti, que no quedaron contenidos en la lista con puestos expectantes. No, yo creo porque, a ver, los que acabas de nombrar son personas que han tenido siempre un compromiso militante, no hacen política por especulación personal, no creo que se sientan heridos, estoy convencido que no es así. Recalde tiene una larguísima trayectoria en la vida política de la Argentina, Diana también. Son especulaciones que sirven para los días previos y los posteriores de la conformación de una lista, pero en realidad no mueven el amperímetro en la sociedad. Ninguno de nosotros que está en la lista mueve el amperímetro de la sociedad. Es el conjunto y las propuestas lo que sí puede llevar adelante un mensaje a la sociedad. Con este armado, ¿no?, de Unidad Ciudadana, Cristina en la cabeza, mucha gente nueva, mucha renovación, representación de los distintos sectores. ¿Es una plataforma pensando en 2019, en una Cristina encabezando nuevamente? Sé que falta mucho, ¿no? Pero digo, también uno piensa, si Cristina gana, ¿cómo la sacás de la candidatura a presidente? Mira, hoy la prioridad es frenar y poner un límite a estas políticas de ajuste. Porque no hay construcción hacia adelante de proyectos políticos si la sociedad entra en un estado de anomia, o si querés, la sociedad entra en una situación en donde tenemos que volver a remontar una crisis como las que generalmente estas políticas nos llevaron a desembocar, tanto en la época de Martínez de Oz como en la década del 90. Entonces, me parece que cualquier político que hiciera especulaciones de ese tipo estaría incurriendo en un error gravísimo, porque estaría mirando la sociedad desde el individualismo, cuando precisamente el mensaje que tenemos que llevar a nuestros ciudadanos
es que ellos tampoco tienen que mirarlo desde el individualismo. No tienen que mirarlo desde el lugar yo me salvo y los demás no. No hay posibilidad de que un individuo ande bien si la sociedad anda mal. Individualismo hay como, por ejemplo, el otro día cuando los trabajadores de PepsiCo se fueron al Obelisco con sus mujeres, con sus chicos, 600 trabajadores, Sí. de la noche a la mañana quedaron sin trabajo. Se plantaron allí y algunos automovilistas pasaban y le gritaban vayan a laburar. Y es lo que querían, y los justamente. tipos precisamente lo que querían era volver a trabajar, estaban trabajando. Pero bueno, esas son fracturas culturales que aprovecha siempre la derecha en función de imponer los intereses de los grupos minoritarios. Dividen la clase media de los sectores populares y ellos, que son los que menos aportan a la riqueza nacional, son los que terminan llevándose la tajada más grande. Y de cara a las elecciones, tener a un peronismo tan dividido no los puede perjudicar a fin de cuentas, al fin de la carrera, tener a Randazzo por un lado, Massa, que aunque esté en otro partido, no deja de ser una vertiente peronista, Cristina, digo, ¿no termina autosaboteándose el peronismo? A ver, en primer lugar, yo creo que el sistema político de la Argentina se reconfiguró ya hace muchísimo tiempo. Hoy no vivimos un sistema bipartidista, hay un sistema bifrentista, en general es lo que ocurre en el resto de América Latina, y las fuerzas políticas tradicionales se ubican en función de esa nueva realidad, que divide por veredas, no por camisetas. Yo, por supuesto, no reniego de ninguna manera de mi tradición política, de mi cultura política, pero transito una vereda que es la de vereda del proyecto nacional. Y otros, con la camiseta del radicalismo, transitan la vereda de un proyecto neoliberal y conservador. Y eso vale para los radicales, para los peronistas y para otras expresiones políticas, ¿no? Entonces me parece que en primer lugar hay que tener eso presente. Y después lo otro es el fenómeno superestructural de un dirigente que se para acá, de un dirigente que se para allá. No hay duda que Cristina interpreta la inmensa mayoría de la tradición política del peronismo. Ahora, ¿puede haber un dirigente del PJ que se pare en otra vereda? Sí, puede haberlo, pero no expresa lo mismo. Leopoldo, muchas gracias. No, al contrario. Si les parece, una pequeña pausa, ya venimos con más de Decisión Buenos Aires. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana. Ave María, oye capo, decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. 180 minutos, de lunes a viernes de 11 a 13 con la conducción de Victoria Márquez y equipo. Por CN23, tu espacio, tu voz. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana. Ave María, oye capo, decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Seguimos en Decisión Buenos Aires, lo decíamos al principio, estamos con Albi Cernikowski y Ezequiel Pasos, precandidatos a concejales de Cambiemos. Albi en Malvinas Argentinas, Ezequiel en José Cepaz. ¿Cómo están? Bien, gracias Buenas por noches. invitarnos. Bueno, primero, gracias por venir a ustedes. Bueno, preguntarles, ¿no? ¿Cómo están viendo hoy a Cambiemos en el conurbano? Ustedes tienen como política hacer timbreos, recorrer los barrios. Además, bueno, un concejal es el que está de primera mano con los vecinos, el que tiene más relación. Más allá de que a veces sea que es el intendente, me parece que el intendente está en un escalón más lejano que un concejal que está en el día a día, le viene a tocar el timbre. ¿Cómo ven ustedes a los vecinos en su relación con Cambiemos? Mira, nosotros tenemos, por lo menos en José Paz tenemos una característica particular, que es trabajar con el contacto de la gente, no solamente porque ahora estamos en campaña, sino sostenidamente todo el tiempo en los últimos 3 años. Por lo menos es el trabajo que venimos haciendo. Quizás hoy, con muchas herramientas que viene el Estado Nacional y el Estado Provincial
poniendo en marcha también, como por ejemplo el Estado en tu barrio, que es una buena medida para acercarse a la gente y brindarle algún tipo de solución. Un programa nuevo como es el de Cerca de Noche también, impulsado por la gobernadora Vidal. Y tratamos de aprovechar esas herramientas, a veces la ANSES, a veces el PAMI, las distintas herramientas que tiene el Estado para tener el contacto con el vecino y poder trabajar con una consigna clara que es estar cerca de la gente y también hacer cosas por la gente. Y no es un tema de campaña, sino un tema, creo, hasta de convicción personal de aquellos responsables hoy que van a encabezar la lista, que son mucha gente joven, en muchos distritos difíciles, que ha gobernado históricamente el peronismo, pero que hoy se viene haciendo un trabajo sostenido en esos territorios para estar cerca de la gente y también brindar soluciones. Cristian, y además, déjame agregarte un tema con Ezequiel, que aparte nos une la Ruta 8, porque él es de José Cepaz y yo de Malvinas, Claro. que estamos en obra, valga la redundancia contar, que también sigue como los distritos de Pilar, que nosotros no lo hacemos solamente desde la militancia, sino como funcionarios, y vos decías, tal vez el intendente está más lejano. No, tenemos muchos intendentes y lo hace de la gobernadora, y de la gobernadora para abajo seguimos el mismo ejemplo. Intendentes como Nicolás Ducoté de Pilar sigue teniendo el mismo contacto con los vecinos que lo hacía cuando era un simple vecino, después fue concejal y hoy es intendente. Ahora, ¿cómo toman cuando desde la oposición acusan al gobierno de ser insensible en lo social? Sencillo, Para. déjame responder esa Subsecretario de Políticas Sociales. Claro, por eso, Subsecretario de aprovecho. Políticas Sociales. Yo te hablo de programas sociales de datos concretos. Programa UDI, que es un programa de Unidad de Desarrollo Infantil. Desde que empezamos la gestión a hoy, 60% de aumento en el programa. 4 meses de atraso cuando llegamos. Hoy cobran regularmente. El pedido de las organizaciones y de las ONG era cobrar regularmente, saber cuándo iban a cobrar. Entonces, un gobierno que me habla de la inclusión social y no paga los programas sociales, la verdad que me cuesta también de alguna manera o me genera una confusión hasta personal. Programa del Envión. Todo el mundo decía que el programa del Envión iba a desaparecer. Lo escuchamos, hubo una campaña cuando María Eugenia ganó con el programa del Envión. El programa del Envión no solamente aumentó el programa para los asistentes técnicos, que hoy están cobrando mucho más dinero del que cobraban anteriormente, sino también aumentó la beca para los chicos. Hicimos un reempadronamiento porque encontramos muchos casos donde había un montón de chicos que no existían. Se hizo el reempadronamiento, se lo llamó, se lo buscó. Los municipios, incluso del Frente para la Victoria, participaron del reempadronamiento y no sabían cómo explicar dónde vivían los chicos, dónde estaban las tarjetas. Y en base a eso, esto es la discusión de las pensiones y un montón de cosas. Nosotros no trabajamos para sacarle los beneficios a la gente. Trabajamos para administrar bien los beneficios que tiene que tener la gente. Cuando vos tenés un programa y hay 800 chicos en un distrito que no están, que no se sabe dónde van a cobrar, haces un reempadronamiento, lo vas a buscar a la casa y te dicen que nunca fueron parte del programa, le estás sacando la oportunidad a 800 chicos que también seguramente lo necesitan. Y trabajamos en un orden durante todo este año y medio, por lo menos en la subsecretaría a la cual yo represento, para ordenar los programas. El programa del Envión tenía 6 meses de atraso. Hoy los chicos cobran regularmente todos los días. Entonces, digo, mes a mes reciben el pago, el programa está ordenado, se aumentó el programa, y así con cada uno de los programas sociales. El programa de talleres protegidos también es un programa importante donde se hizo un incremento, y estamos haciendo un programa nuevo que es el programa de postas digitales para la inclusión digital de los adultos mayores. Entonces, me parece que la gobernadora Vidal tiene mucha experiencia de lo social, está de alguna manera, muy cerca del vecino, de la gente, constantemente. La gobernadora a veces toma la decisión ella sola de ir a recorrer o a visitar un hospital sin custodia, sin ningún tipo de protocolo, simplemente para tomar contacto con el vecino y de alguna manera también nutrirse de esa información y de lo que está pasando. Y vos nos preguntás cómo lo vemos. Sí. A mí me parecen oportunistas. Yo creo que siguieron como el último tramo de su campaña, con la campaña del miedo. Ellos creen que siguen de campaña un gobierno o un frente político que escondía los números de la pobreza. Entonces, ¿desde qué altura moral nos vienen a plantear estas cuestiones? Hablabas, Albi, de que están en obra, ¿no? Los dos distritos que llegan obras desde la provincia. Y te quería preguntar un poco eso. Son dos distritos gobernados por el peronismo. Quizás Nardini es más opositor un poco que Igi. No, a Igi, viste, va y viene, es medio raro. Pero preguntarle si llegan las obras del mismo modo, si no hay discriminación política, que es algo que a veces se Mirá, dice. Lo primero que tenemos para remarcar, y creo que hay un cambio y un hito en la provincia de Buenos Aires, que frentes políticos o gobiernos de distintos colores políticos pueden trabajar en conjunto. El municipio de Malvinas Argentinas es Frente para la Victoria y podemos trabajar en conjunto para que las obras que son financiadas por nación y provincia se puedan hacer en Malvinas Argentinas. Se sacó a partir del presupuesto de la provincia y por ley un fondo de infraestructura municipal que se aplica con el mismo coeficiente que la coparticipación. Es automático por ley con determinadas variables.
Malvinas recibió en los 2 años 500 millones de pesos extra, aparte de su presupuesto municipal, que es 3.200 millones, para este tipo de obras que son financiadas por el gobierno provincial y ejecutadas por el municipio. Hoy son obras que ya los vecinos empiezan a ver que por este tiempo también eran parte de esas obras que no se veían, que la gobernadora anunciaba y comentaba que pronto vamos a ver las obras. Hoy ya vemos los asfaltos, vemos las obras de cloacas, las obras hidráulicas que tanto faltaron en Malvinas en los últimos 20 años. Ahora, más allá de lo que Sí, ustedes y hay un comentario también importante que es, el Fondo de Infraestructura Municipal es una herramienta muy útil, te lo dicen los intendentes opositores incluso, que es una herramienta importante para poder acercarse al vecino y brindarle soluciones en temas de asfalto, en temas hidráulicos o en cualquier otra obra que necesite cualquier distrito, pero también en la lógica de trabajar para enviarle el dinero a los intendentes, pero controlar que las cosas se hagan, que eso es importante, no es un tema menor. Se envía el dinero, pero después el dinero se le da un anticipo financiero a los municipios y a medida que van certificando la obra y que van avanzando, se va enviando el dinero correspondiente a la siguiente etapa de la obra, porque esto de alguna manera es importante resaltar este criterio, de entregarle el dinero, pero también controlar desde la provincia que las cosas se hagan. En el municipio de Cambiemos, en el municipio del Frente Renovador, en el municipio del Frente de la Victoria o en cualquier otro municipio de la provincia de Buenos Aires. Ahora, más allá de lo que ustedes dicen sobre obras, sobre los planes sociales, sobre cómo viene el trabajo de la provincia y nación, la situación social y económica, lo admite el propio gobierno, no es la esperada todavía, no está levantando todavía. Dicen que algunos indicadores empiezan a mejorar, pero en el bolsillo de la gente todavía no se ve. Mi pregunta es, ¿hubo errores o subestimaron la situación cuando llegaron y eso les está costando más? Yo creo que son las dos variables. Nosotros nunca... A mí me parece que la soberbia, la falta de humildad y este hecho de la omnipotencia que ha tenido el kirchnerismo en la Argentina ha hecho también que hoy estemos donde estamos. Yo creo que el gobierno no tiene la misma... Si cometemos un error, tenemos la valentía de decir, che, mira, esto está mal, me parece que es una situación difícil la que administra el país. Yo creo que quizás era muy difícil dimensionar cuál era la situación de la Argentina cuando tenías el INDEC, que era el que de alguna manera medía los índices de la economía, un INDEC donde no te daban datos que no eran serios, que no eran reales. Entonces, de alguna manera, dimensionar el funcionamiento del Estado con números que no eran reales es muy difícil. Por lo cual ahí seguramente es una de las variables. Y seguramente en el proceso de trabajo hay decisiones difíciles que hay que tomar y donde siempre hay un riesgo a equivocarse, pero acá lo importante es que donde se toma una decisión que de alguna manera puede generar algún perjuicio o puede generar alguna molestia en la sociedad, si la decisión no es la correcta o si la decisión se puede torcer para de alguna manera ir acomodando las cosas para que sean más fáciles para la gente, está la voluntad de reconocerlo y decir, che, mira, esto está mal, hay que acomodarlo de esta manera. Yo creo que el kirchnerismo se confundía, metía la pata en el barro y decía, no, está bien, morimos en esta. Y bueno, digo, esa soberbia, esa falta de humildad y esa omnipotencia de pensar de que todo sos de alguna manera una persona que lo sabe todo, que de alguna manera nunca te confundís, también hace que los errores cada vez sean más groseros, más grandes, y después que lleguemos a la situación en la que nos encontramos cuando nos tocó gobernar la provincia de Buenos Aires y el país. La última, y con esta por ahí los incomodo, yo lo decía al principio, ¿no? En el gabinete nacional los que son candidatos renuncian para asumir sus bancas. Ustedes son funcionarios provinciales, los dos, pues ya lo decía su secretario, vos sos director de Juventud. Preguntarles, ¿van a renunciar, van a asumir sus bancas, van con el doble de cargo como hacía en una época el anterior gobierno, que había muchos concejales con cargo en la provincia? Sí, a ver, primero de todo no hay una incompatibilidad de alguna manera hoy legal explícita en este sentido. No la hay, Después tendremos que tomar la decisión, en caso de ser electos, obviamente de qué es lo mejor en base a la responsabilidad que nos toca como funcionarios, como concejales, para tomar una decisión en ese sentido. Hoy, te doy un ejemplo concreto. Vos tenés un equipo de trabajo que te viene acompañando hace 1 año y medio, conocés bien también los problemas de la provincia y los problemas de cada uno de los lugares donde uno está. Es difícil también hoy decir, che, de acá a octubre me tomo licencia y en el proceso de aprendizaje que viene cualquier otro funcionario nuevo, donde, o sea, a mí mi traspaso con el anterior funcionario fue con una servilleta directamente. Me dijeron, che, mira, está esto, pero pará, necesito información. No, está esto, nada más. Entonces... Lo que los vecinos de Malvinas, por lo menos me permito hablar por mí, y creo que José Paz también, que no tengan dudas que en caso de elegirnos vamos a ser concejales y vamos a ejercer la función y los vamos a representar fielmente. Hay otros candidatos que usan este tipo de elecciones solamente de plataforma y especulación, que hacen unas y otras listas, tal vez tengan mandato hasta 2019 y hoy se estén volviendo a presentar. Digo, hay un montón de casos para discutir realmente cuestiones constitucionales.
Acá en este caso, hasta ahora la ley lo permite y será una discusión que tengamos que dar cómo vamos a reestructurar los equipos a partir de octubre. Albi, Ezequiel, muchas gracias. Gracias a vos por Muchas invitarnos. gracias. Bien, si les parece una pausa, ya venimos con más de Decisión Buenos Aires. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Defende tus derechos. 0800-222-5262 www.defensorva.org.ar. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye Caco, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Las manchas y suciedades son cosas de todos los días. Por suerte en casa usamos limpiadores Esencial que cuidan nuestras vidas, protege el medio ambiente y además elimina el 99,9% de hongos, virus y bacterias. Con Esencial, limpieza total. Mami, siente el deseo, solo mueve y no pare. Mami, siente el deseo. Galería TV, con la conducción de Claudia Jorge, de lunes a viernes a las 13 y domingos Galería TV Plus de 13 a 15, por la pantalla de CN23. Tu espacio, tu voz. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye Caco, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Bien, seguimos en Decisión Buenos Aires. Estamos con Mariano Pinedo, ya lo decíamos al principio del programa, es quien encabeza la lista de precandidatos a diputados provinciales por la segunda sección de Unidad Ciudadana. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, empezar preguntándote, ¿no? ¿Encabezás la lista de diputados provinciales? Lo más probable es que ingreses. Digo, la cabeza casi siempre ingresa, salvo una catástrofe electoral. Sí, sí. Vas a entrar al Congreso y quiero preguntarte cómo ves la provincia hoy. Es una provincia que está atravesando por una situación difícil, algunas cuestiones de tipo estructural que venimos intentando modificar y plantear, y otras cuestiones de tipo coyuntural que son graves, que tienen que ver con una realidad concreta, actual, que está viviendo el ciudadano de la provincia de Buenos Aires a partir de, por lo menos en la sección electoral que nosotros representamos, obviamente que conozco también que en otros lugares de la provincia pasa lo mismo, a partir de la angustia y de la incertidumbre y hasta a veces el miedo, si nos ponemos desde la perspectiva del hombre concreto, de perder el trabajo, de perder los derechos, de perder todos los avances que se fueron obteniendo a lo largo de tantos años, que les permitía, mal que bien, tener un esquema de desarrollo y de posibilidad de planificar y desarrollar una vida en función de, partiendo de la base que reconocemos que había situaciones obviamente de pobreza estructural, que cuesta muchísimos años desarmar o poner en una situación de dignidad. Y mucho de esto tiene que ver precisamente con lo que nosotros planteamos desde la necesidad de desarrollar la provincia en su interior productivo, a partir del desarrollo de ciudades que fomenten y que permitan la realización de la vida familiar en el interior productivo y no seguir profundizando la concentración poblacional. Muchas de las realidades que no podemos plasmar nosotros, desde mayores niveles de industrialización, desde mayores niveles de presencia del Estado en ciudades, desde mayores niveles de desarrollo de hábitat, de redes, de servicios en las ciudades para que nuestros jóvenes se queden y planifiquen muchas de esas cuestiones que no podemos desarrollar nosotros, se ven como contracara en la pobreza estructural en los grandes conurbanos, y es desde ahí que seguramente les cuesta mucho más a militantes y a dirigentes que trabajan en el conurbano. Bueno, acá está Federico Achával, que es de Pilar, y Hernán, que es de San Martín, también está Santiago por ahí, que pelean desde la dificultad que generan esta cuestión de las concentraciones poblacionales en la Argentina, en ciudades que se están convirtiendo realmente en ingestionables. Nuestra apuesta es a desarrollar el interior y cambiar esa perspectiva, esa matriz productiva y poblacional. Es una apuesta fuerte,
y que requiere de una convicción muy marcada, porque sabemos que ese es un proyecto que tuvo la provincia de Buenos Aires hace muchísimos años atrás y lo sigue teniendo a partir de fuertes intereses en grupos concentrados de economía de exportadora, en los sectores financieros. Todos ellos son los que configuran un poder político que orienta la matriz productiva hacia la concentración en los puertos y en las grandes ciudades. Nosotros queremos revertir eso y aparte tenemos la experiencia de haberlo hecho en nuestra ciudad, que es en San Antonio de Areco. Vidal es probablemente la dirigente con mejor imagen en este momento de la provincia, no me atrevo a decir del país, pero sí de la provincia. Te va a tocar ir al Congreso a auditar, ¿no? Como legislador de la oposición, la gestión de María Eugenia Vidal, y preguntarte si hay una percepción errónea de la gestión o la provincia está mejor que el país gestionado. No creo que esté mejor gestionado. En todo caso, lo que ha mostrado en algunos casos María Eugenia Vidal es voluntad de que los intendentes desarrollen mejor su actividad a partir de una situación de diálogo o una vocación de diálogo y de dejar hacer a los intendentes mucho más marcada que la que tiene una visión mucho más unitaria y centralizada como es el gobierno de Mauricio Macri. Me parece que la gobernadora si algo tiene es eso. Después, en materia de gestión, la verdad que no ha cambiado mucho y aparte está comprometida con una visión política que es la del gobierno nacional y acompañando medidas que fueron un golpe letal al sistema productivo y comercial en ciudades como la nuestra y muchas ciudades de la provincia, como es las medidas de quita de ajuste en materia social y las medidas de fuerte suba, por ejemplo, en las tasas, ¿no? En eso Vidal acompañó fuerte y hoy, en las tarifas. Hoy la posibilidad que tiene un comerciante, una empresa pyme o un trabajador en su hogar de tener que pagar las tarifas de los servicios públicos genera un impacto durísimo y que realmente pone en situación de elegir entre pagar un servicio público o pagar la comida o la educación de los hijos. Esto me parece que hay que definirlo y es una cuestión de modelo, es una cuestión de visión y sobre todo es una cuestión de considerar al hombre concreto el verdadero motor de la economía y del desarrollo de una provincia. Me parece que ellos ven esta característica de que lo que tienen que hacer es ayudar a los grandes grupos económicos, que ellos son el motor de la economía y que a partir de ahí se genera una suerte de, como se decía antes, de derrame hacia los sectores más populares. Nosotros creemos lo contrario, creemos que el verdadero protagonista del desarrollo productivo es el trabajador, es la persona concreta y a ese es el que hay que darle el apoyo para que pueda ponerse de pie y desde ahí poner a caminar una provincia, ¿no? Te saco un poco del análisis de gestión y te quiero preguntar una postilla de color. ¿Sos hermano de Federico Pinedo? ¿Te miran raro en el frente cuando se enteran de esto? Algún desprevenido que quizás no estaba al tanto y te dice, ¿sos hermano del expresidente de Cambiemos? En verdad, yo tengo 24 años de militancia en el peronismo, así que ya ese primer episodio ya pasó. Ya está superado. De hecho, todos los chicos que están acá militaron conmigo mucho tiempo, así que me parece que, bueno, puede pasar en alguien desprevenido, naturalmente. Y también este juego de que estamos en veredas opuestas puede divertir como dato de color, pero en verdad nosotros lo sabemos manejar en privado bien. Tienen buena relación. Sí, lo sabemos manejar en privado bien y en todo caso las diferencias que tenemos las definimos en discusiones privadas, pero tratamos de cuidarnos en lo público porque obviamente lo primero es la unidad de una familia, en toda la familia, ocurre lo mismo en toda la familia de la Argentina. Bueno, pero la grieta en algunas familias generó grandes problemas, a gente que no se habla, hubo un momento, quizás ahora está un poquito bajando, pero cada tanto sube. El tema de la grieta en la mesa familiar de domingo, viste, no solo de religión, no solo de política, está bueno que lo puedan manejar, siendo los dos figuras de alto perfil de partidos opuestos. Te repito, yo no sé qué le pasa al resto. Yo vengo de una familia política, por ahí es un caso excepcional, una familia que siempre se discutió política, pero yo siempre vi discusiones políticas en todas las familias, en todos los grupos de amigos.
salvo en una época que fue donde nosotros empezábamos a militar, que era en los 90, en donde lo que se pretendía, muchas veces igual que en estos tiempos, coincidencias más o menos, es despolitizar a la sociedad. Es decir, de alguna manera, bajarle los decibeles a la discusión política para que los que tomen las decisiones y protagonicen no sean el pueblo organizado, sino que sea los grandes actores de la política y de la economía. Es una mirada intencional, no es una casualidad. Es decir, la despolitización de las comunidades y de la sociedad es funcional a la posibilidad de que el que tome la decisión sean los grandes centros de poder y no en las sociedades, en las comunidades concretas y reales. Vuelvo a las elecciones Sí. y preguntarte, muchas encuestas hoy dan a Cristina ganando las elecciones. ¿Ustedes cómo ven ese panorama? ¿Le creen a las encuestas? Falta mucho, está todo muy verde, las encuestas, viste que a veces no son tan confiables. ¿Qué panorama ven de cara a agosto, por lo menos? Yo personalmente no miro mucho encuestas, yo prefiero apostar a los pálpitos que uno percibe en la conversación con la gente. También soy consciente de que en una comunicación que uno como militante reconocido en una ciudad chica pueda tener, no siempre es la realidad de lo que le pasa a una persona que te puede decir algo para conformarte, pero hay formas de tener ese pálpito cuando uno está en la calle de verdad, y yo creo más en eso. Yo veo que la figura de Cristina es una figura que está siendo visualizada como una de las mejores intérpretes de lo que le está pasando hoy a la sociedad con el proyecto de Macri como gobierno. Me parece que ella representa la verdadera oposición a Macri en lo que viene desarrollando, por su historia, por su prestigio y aparte por su enorme capacidad de interpretación real de lo que ocurre. Fíjate vos que hoy, más allá de no dejar de lado esa fuerte visión ideológica y esa fuerte convicción política que tiene Cristina, lo que estamos planteando es algo real y concreto, que es hoy. Tenemos que forzosamente cambiar el foco y ponernos desde la mirada del que está sufriendo la política. Porque si no parecemos que relatamos lo que está pasando desde la ideología. Y nosotros no tenemos que cometer ese error. Tenemos que ponernos desde la mirada de una persona dentro de una familia que se le van cayendo las torres, como decía uno, que se le van cayendo los servicios sociales, que se le van cayendo las pensiones, que se le van cayendo los programas, como por ejemplo Progresar. Nosotros teníamos un montón de chicos que habían planificado su vida en torno a la posibilidad de progresar, y tantos otros que todos los días van sufriendo esto, y encima con riesgo de su trabajo. Es decir, el que no perdió el trabajo, que ya de por sí es un drama, realmente cree que lo puede perder, y frente a esa hipótesis relaja la defensa de sus derechos y se produce una flexibilización fáctica, digamos, que es ante la hipótesis de que pierde el trabajo, de que cierre la empresa. Está ocurriendo en todas las pymes de la provincia de Buenos Aires. Yo prefiero no ser tan duro en la defensa de mis derechos laborales. Y esto lo está planteando el presidente abiertamente. Está diciendo, señores, los que defienden los derechos de los trabajadores son unos mafiosos. Está apuntando ahí, está apuntando a que no se defiendan los derechos, a que se flexibilice el trabajo, y una de las maneras de lograrlo es atacando a los sectores, por ejemplo, gremiales. Han intervenido un gremio hace 24 horas, cuando Baradel reclamó por sus reclamos, que ahora terminaron reconociéndoselo, lo atacaron, y aparte generando las condiciones y el clima de que la falta de trabajo va a permitir una negociación mucho más fácil para la patronal. Si no, como muestra Basta un botón, la negociación del salario mínimo, como terminó. Esto es el producto de la época. Mariano, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Si les parece una pausa muy cortita, ya venimos con el último bloque de Decisión Buenos Aires. Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita los 365 días del año. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Defende tus derechos. 0800-222-5262 www.defensorva.org.ar. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye capo, decisiones, todo cuesta, salgan
Bien, último bloque de Decisión Buenos Aires. Estamos con Federico Achával y Hernán Decher, precandidatos a concejales de Unidad Ciudadana. Hernán en San Martín, Federico en Pilar. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, primero gracias por venir a los dos. Y bueno, empezar preguntándoles, les toca ser opositores representando a Unidad Ciudadana y preguntarles cómo están viendo el panorama en sus distritos respectivamente. Yo lo que veo en Pilar es que hay una ausencia absoluta del Estado. Esta intención que ha tenido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de mostrar una unidad ciudadana de los sectores más vulnerables se ve todos los días en el territorio. Uno va a un club de barrio, como venía recién de Villa Luján, y ve que hoy los vecinos tienen que juntarse para hacer una vaquita, para pagar la luz, porque realmente el Estado las ha abandonado y no los ha ayudado, y es el único factor de contención que tienen los chicos en el barrio. Va a una biblioteca popular, también le han cortado el subsidio. Un periodista que tenía una discapacidad, que la utilizaba para transportarse e ir hasta la universidad, porque se anotó en el monotributo, le cortan la pensión. Entonces, cuando después uno escucha que este gobierno de Cambiemos reconoce errores, parece que a veces se olviden que en esos errores hay gente de carne y hueso que ve vulnerados sus derechos, y eso es lo que nosotros vemos todos los días en Pilar. ¿Y en San Martín cómo está el panorama? Bueno, San Martín es esencialmente un distrito pyme industrial. La verdad le ha afectado seriamente lo que tiene que ver con el tarifazo, la caída del consumo interno, la apertura importadora. La verdad que estamos viviendo una situación muy complicada. Yo recién escuchaba a los dos dirigentes de Cambiemos y la verdad que me sorprendía porque da la impresión y a veces en el discurso se plantea como esta cosa de fue sin querer. Se me viene a la mente el personaje de Capusotto, Juan Domingo Perdón, y pareciera que la política no hay intereses detrás y no defienden ningún interés. Yo me pregunto, la verdad me hubiese gustado debatirlo, porque si no cualquiera puede decir medio cualquier cosa, y me parece que de cara a la sociedad uno tiene la responsabilidad de decir las cosas que piensa y en todo caso defenderlas. Se me viene a la mente el debate de Macri con el propio Scioli y todas las promesas incumplidas. Uno lo que percibe es la frustración en un conjunto de la población. En estos últimos días, de hecho, bueno, vino Morgan Stanley, una consultora internacional, a decir que la Argentina seguía siendo economía de mercado. Eso derivó en una devaluación. ¿Qué pasó? Bueno, el día de ayer aumentaron las naftas justamente para seguir el precio del dólar. Ahora, las pymes de San Martín se van al tacho, ¿no? Y digamos, con cosas escandalosas. Yo ayer visité una pyme en Villa Maipú que me decía, mira, ¿sabés qué pasa hoy? Hacen cintas Scotch. Y me dice, las tengo que traer de China, porque además lo que sucede es que el insumo que ellos hicieron el esfuerzo de industrializarse, del proceso de sustitución de importaciones. Ahora, invirtieron un montón, hoy los insumos que traen de afuera tienen licencias no automáticas, es decir, tienen que esperar que se los habiliten. El insumo. Ahora, el producto final que viene de China tiene licencia automática, o sea, lo traen sin ningún problema. ¿Cómo pretende? Eso no es un error. Eso es una decisión de que a las pymes, a los trabajadores, recién mencionaba la persecución que sufren algunos gremialistas, aquel que piensa distinto y que no acepta esta extorsión de meterle la mano en el bolsillo, porque en definitiva estamos hablando de que se perdieron 10 puntos de poder adquisitivo el año pasado, no es lo mismo. Ahora no es lo mismo, digo, eso, bueno, parece que es un problema de voluntarismo. Y no, están defendiendo de intereses concentrados que aunque no lo digan mediáticamente porque políticamente es incorrecto, sus políticas van todas en el mismo rumbo. A ustedes les toca hablar, lo hablaba con los concejales de Cambiemos, son candidatos a concejales, en su caso son concejales, les toca hablar con los vecinos mano a mano, recorren, de hecho recorriste una fábrica recuperada con Cristina hace poco, Hernán, y preguntarles, más allá de lo que hablan de políticas macro en lo económico, ¿qué es lo que le dice el vecino? La gente, lo que le está pasando, lo que le preocupa hoy al común de la gente, quizás en los distritos cambia, ¿no? Quizás a la gente de San Martín le preocupan cosas distintas, pero deben haber factores comunes, ¿no?, en el ciudadano. No, en ese sentido creo que hay una preocupación general por la situación económica, la pérdida de empleo a la que hacía referencia Hernán en San Martín es lo mismo que se vive en las pymes en Pilar, en el corredor de Villarrosa, en la que la sustitución de las importaciones está teniendo un impacto muy profundo sobre el sostenimiento de la economía. Y la segunda cuestión que se plantea muy claramente en Pilar es el tema de la inseguridad.
En Pilar no hay un plan de inseguridad, nosotros se lo hemos planteado con absoluta claridad al intendente y lo vemos todos los días. Y lo que es peor, Cristian, es que cuando después se incorporan móviles, esos móviles, en vez de estar destinados a recorrer los barrios, a proteger a nuestros vecinos, muchas veces se utilizan eso para perseguir a nuestros militantes que están llevando folletos para generar oportunidades de cómo armar un currículum o cómo presentarse una entrevista laboral. Desde la política estamos muy preocupados porque esta intolerancia que plantea Cambiemos con respecto a la política lo que hace es sacar de foco la discusión real de lo que se vive en Pilar. Y lo que se vive en Pilar es una falta absoluta de la percepción de la realidad, de la identidad del intendente protegiendo sus intereses. Está mucho más preocupado por ir a hablar con Macri en estos encuentros que hacen de gabinete ampliado, que preocuparse, por ejemplo, cuando hay más de una semana sin luz en un barrio de Pilar y la única respuesta que reciben los vecinos es que le manda la gendarmería a reprimirlos. Cuestiones que hace muchos años nos habíamos olvidado. Nosotros entendemos que el Estado tiene que estar para acompañar a los que están sufriendo, para acompañar a aquellos sectores que están siendo vulnerados en su derecho, y lo que vemos en Pilar es que todos los días se toman las decisiones contrarias a eso. En San Martín el tema de la inseguridad es como el tema central. Zona caliente, si las hay, ¿no? Sí, zona caliente. Lamentablemente suele salir nuestro distrito en los medios de comunicación por los hechos delictivos. Lo digo con dolor. Uno tiene la sensación, ya no como dirigente, sino como vecino, de que es tierra de nadie, de que te puede pasar cualquier cosa. Y me parece que hay poca vocación de cambiar esto en los distintos niveles del Estado. Es cierto que en el plano local no es tan sencillo las modificaciones más bien estructurales, pero la realidad es que uno vive todos los días un poco peor en términos de inseguridad. Recién mencionaba, todo lo que tiene que ver con el empleo y producción es un tema central, y te agrego un tercero que hoy, miren, fuimos al Consejo Deliberante y vinieron a visitarnos 50 chicos de un instituto, Instituto Fe de Ballester. Bueno, tuvimos un debate muy interesante, casualmente hablamos del tema de seguridad y en un momento también surgió, y a mí me llamó poderosamente la atención, no porque uno no lo conozca, pero quizás no le da o no creía que tenía tanta relevancia para el común de los vecinos, fue la cuestión del tarifazo en los clubes. Que además surgió por la cuestión de la seguridad. Les contaba a alguno de los chicos que había visitado un club, el Club del Fortín, y que la gente del club me decía que habían arrancado con el futsal porque los chicos, una vez que terminaban el babi, no tenían dónde ir, y entonces, bueno, era una especie de contención dentro del club y que tenían 150 chicos que se habían incorporado, etcétera, etcétera. Y la realidad, una de las docentes dijo, bueno, lo que pasa con ese club que hace esa tarea tan interesante, tan encomiable, etcétera, etcétera, es que hoy sufre el tarifazo y tal vez tenga que cerrar, y todos esos chicos que hoy están contenidos en el club estén en cualquier lado y que sufran la inseguridad o sean finalmente artífices de la inseguridad, digamos, ¿no? Esto es una realidad que se vive cotidianamente en mi distrito. Toda una gran rueda. Y para cerrar, muy cortita, que ya nos tenemos que ir, pero son dos dirigentes fuertes, les toca estar en distritos que no gobiernan el kirchnerismo, pero que hasta hace poco estaba en el gobierno. Bueno, de hecho a vos te toca en Catopolis, que estuvo hasta hace poco en el kirchnerismo. La pregunta que les hago es, hoy encabezan la lista de Unidad Ciudadana, probablemente hagan una muy buena elección en sus distritos. ¿Es la idea posicionarse de cara a 2019? ¿La idea es que el kirchnerismo intente recuperar sus distritos? Se los pregunto a los dos, quizás falte mucho, pero no está mal ir viendo el panorama. Yo creo que la idea central hoy es representar a todos aquellos que ven vulnerados sus derechos. Nosotros tenemos desde el espacio de la cultura, desde los comedores, desde los merenderos, una obligación de salir a poner la cara, a escucharlos, a contenerlos, a decirle que no bajen los brazos, que estos modelos económicos sabemos el impacto que tienen sobre la sociedad, pero que también luchando y con la comunidad organizada y representando esos intereses se puede salir adelante. Sí, Unidad Ciudadana es eso, digamos, es la obligación, diría más que el compromiso, la obligación de representar a aquellos que todo el tiempo este modelo económico neoliberal que hoy gobierna la Argentina y la provincia deja afuera, ¿no? Recién mencionaban el caso de las pensiones, hay un recorte de 250.000 asignaciones universales por hijo, bueno, aquellos que se han quedado sin trabajo, aquellos que tienen su trabajo y que no llegan a fin de mes porque el salario real en definitiva ha perdido
una porción importante. Todos ellos, nosotros tenemos la obligación, humildemente lo digo, pero desde Unidad Ciudadana lo que queremos es representar a esos sectores, porque primero porque a lo largo de 12 años se ha hecho lo contrario, pero además porque no hay proyecto político si no hay una Argentina de pie, con lo cual no hay posibilidades ni siquiera de pensar, aunque hiciéramos, para mí me parece irresponsable, pero si lo hiciéramos y pensáramos en el 2019, no hay posibilidades si la Argentina llega endeudada, con salarios bajos, con recorte en las jubilaciones. Bueno, ninguna de esas cosas. La tarea en este momento es que nosotros le pongamos un freno justamente a esas políticas. Hernán, Federico, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Un gusto. Muy bien, esto fue Decisión Buenos Aires, como cada miércoles por CN23. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Chau! Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana. Ave María, oye Caco, decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Voz y Show. De lunes a viernes a las 14 por CN23. Tu espacio, tu voz. Panorama 23 con Pablo Mesina y Sol Urroz. De lunes a viernes de 7 a 9. Por CN23. Tu espacio, tu voz. El Central, lunes a viernes, 18 horas, por CN23, tu espacio, tu voz. Ya se sabe, Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Fórmula Fútbol, el programa deportivo que te da toda la información del fútbol local e internacional, con la conducción de Daniel Cairo y equipo. Fórmula Fútbol, viernes 21.